Y si hay marcadores que funcionan mejor o peor que otros, cosa que a veces ocurre, por lo cual hay que reemplazarlos por otros que funcionan mejor. Y otro punto importante es la repetibilidad. ¿Sí? Si repetimos el análisis, el resultado es el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos de muestras que fueron analizadas y se ve claramente cómo, según el tipo de muestra, con diferente calidad y diferente tipo de extracción, el porcentaje de eficiencia puede variar. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en estas muestras que no eran extracciones de ADN pero no purificadas, teníamos una baja eficiencia. Acá lo mismo, visto de otra manera. Por ejemplo, acá la mayoría, casi el 80% de las muestras, tenían por lo menos el 80% de los marcadores habían funcionado exitosamente. Y la repetibilidad en general era alta. Teníamos casi el 99% de repetibilidad. Esto es importante porque uno saber cuál es el porcentaje de error que uno tiene en el laboratorio ayuda a interpretar los resultados. Si uno compara dos muestras y entre esas dos muestras hay una sola diferencia, uno sabe que esa diferencia puede ser, en general, de rutina, no se utiliza, no se excluye, no se dice estas dos muestras son diferentes, si hay una sola diferencia. ¿Sí? Bueno, acá tenemos lo mismo, tenemos diferentes casos donde se compararon los dos tipos de marcadores y según el tipo de muestra funcionó mejor un marcador que otro. Bueno, eso sirve también para mejorar el tipo de metodología que uno utiliza. Finalmente, hay otro de los puntos que les comentaba, era uno del tipo de muestra, la conservación de la muestra, el tipo de marcador, y para poder hacer el análisis estadístico, para saber cuál es la probabilidad, eso que escuchamos que sale en todos lados, que es el padre con el 99%, el 99.99%, eso sale de un cálculo estadístico. Y ese cálculo estadístico se hace a partir de la información poblacional de los marcadores que nosotros utilizamos en las poblaciones problemas. En el laboratorio, a lo largo de estos años, hemos caracterizado diferentes poblaciones que, bueno, hay, en general en la provincia de Buenos Aires predominan tres razas, pero igual, como también hay pequeñas poblaciones de razas más raras, hemos caracterizado un alto número de ellas. Por ejemplo, tenemos las británicas como Angus, Hereford, Shorton, la principal lechera como Jersey, algunas razas continentales. Hemos incluido también algunas algunas cebuinas, aunque no son comunes, pero a veces hay animales criados en el norte que después se engordan en la provincia, especialmente animales como Granus. Hay poblaciones no muy numerosas, pero existen, como por ejemplo Guayo, entre otras. Entonces, bueno, en un caso de robo, normalmente tenemos, como les decía, los restos biológicos dejados por los ladrones en el campo. Estos restos son conocidos, sabemos a quién pertenece. Tenemos muestras secuestradas a los sospechosos. Entonces esto, como es conocido, es la referencia. Y esto, como no sabemos qué origen tiene, sospechamos el origen, es la evidencia. ¿Sí? Porque la tenía en su poder el sospechoso. Entonces, ¿cuál sería el objetivo del análisis? Si estas dos muestras pertenecen al mismo animal. Y si pertenecen al mismo animal, tienen que tener el mismo perfil genético. Cuando normalmente hacemos una paternidad entre un padre o entre una cría
hija o un hijo y sus progenitores comparten un alelo, una variante genética. ¿Por qué? Una viene de la madre y otro del padre. En este caso, como estamos comparando dos muestras que supuestamente pertenecen al mismo individuo, tienen que coincidir exactamente al mismo genotipo. No alcanza con que compartan un alelo. Tienen que compartir dos si es heterocigota, o bueno, uno si es homocigoto. ¿Sí? Tiene que tener exactamente, el objetivo es comparar el perfil genético para todos los marcadores, ¿sí? El genotipo para todos los marcadores utilizados, entre la referencia y la evidencia. Y tiene que ser exactamente igual. Puede ser que no coincidan los perfiles genéticos, y en este caso, bueno, la evidencia ayuda a declarar inocente al sospechoso. Pero puede ser que los perfiles genéticos coincidan, ¿sí? Que compartan los mismos alelos. En este caso se hace un cálculo estadístico para determinar cuál es la probabilidad de esta coincidencia, ¿sí? Es lo que se denomina el índice forense, el índice L. Y bueno, si coincide y esta probabilidad es alta, y además el fiscal tiene otras evidencias, bueno, eso tiene un peso muy grande para condenar al sospechoso. El cálculo estadístico se puede hacer de diferentes maneras. Uno puede considerar la población de bovinos como una población única, aunque no estrictamente no es cierto. En humano, normalmente lo que se hace es una corrección con el índice de consanguinidad, que tiene en cuenta la estructuración de esa población. O lo que hacemos a veces en el laboratorio es determinar a qué raza, porque muchas veces no se conoce a qué raza pertenece las muestras que recibimos, a qué raza pertenece esa muestra y utilizar la base de datos poblacionales de esa raza. Normalmente cuando hay coincidencia y uno hace el análisis estadístico, las probabilidades obtenidas son probabilidades muy altas. Ustedes se fijan ahí, porque son mucho más altas que las obtenidas cuando uno resuelve una paternidad. Porque en este caso, es la probabilidad, si en la paternidad es la probabilidad de recibir un alelo por azar, acá es la probabilidad de recibir los dos alelos por azar. Entonces tenemos valores altísimos. La chance de que esta coincidencia sea por azar está en este caso entre 1 a la 9. 1 a la 9 estamos en 9 ceros después del 1. Es 6 son 1.000 millones. Es 1 en 1.000 millones es la probabilidad de que esta coincidencia sea al azar. Bueno, en este caso ya es difícil de imaginarse. Y aunque hay diferencias entre los tres cálculos, en todos los casos, normalmente las probabilidades son muy altas. ¿Sí? En este caso, suelen ser los valores más bajos y favorece a la defensa del culpable o del sospechoso. Y en este caso, suelen sobreestimarse la probabilidad, bueno, y ayuda al fiscal. Y en este caso, que es el que utilizamos nosotros, da valores intermedios, que bueno, que nosotros creemos que son más correctos. Ustedes se fijan, si uno usa una población u otra población de referencia, los valores de probabilidad pueden variar. ¿Sí? Entonces, a veces es importante conocer la estructura para tener el valor lo más exacto posible, es importante conocer la estructura y las características de las poblaciones de donde proviene esa muestra. Acá tenemos varios casos
donde se calcularon bajo los 3 modelos estadísticos la probabilidad de que esas 2 muestras coincidan por azar, y además utilizando 2 tipos de marcadores diferentes. Bueno, acá en el mapa se ve un poco la distribución de la procedencia de las muestras. Principalmente recibimos muestras de la provincia de Buenos Aires, pero también recibimos muestras de La Pampa, de toda la Mesopotamia, de Jujuy y de la Patagonia. Y es un problema que está muy extendido, y como ven acá en el mapa, no están puestos todos los casos, pero hay unos cuantos casos puestos, y como ven están distribuidos por toda la provincia. El mayor número de casos, es un resumen hecho hasta este número, ahí tenemos más de 300 casos hechos, pero la mayoría suelen ser de bovinos y en menor proporción de equinos, ovinos y perros. La mayoría de los casos se han resuelto o se suelen resolver comparando muestras, en menor proporción por paternidad, y en los casos que la calidad de la muestra no alcanza para analizar microsatélites, se ha hecho la identificación de especie a pedido del fiscal. Como les decía, no siempre las muestras funcionan, depende muchas veces de la calidad original que tenía la muestra o la cantidad que quedaba y cómo lo recolectaron y conservaron. Un porcentaje que anda alrededor del 25% no tienen ADN de suficiente cantidad y calidad para que sean periciables, y un 75% funciona. Y como normalmente hay una investigación del fiscal y de la policía antes de hacer el allanamiento, ¿sí? Y cuando hacen el allanamiento tienen otras evidencias, pero hasta el momento no tenían forma de probar que esas evidencias tenían relación con el animal robado. Como hay una investigación previa, en la mayoría de los casos periciables las muestras coinciden, con lo cual se puede aportar una evidencia muy fuerte para inculpar al sospechoso. Bueno, el número de marcadores que funcionan por muestras según la calidad puede variar, y según el número de marcadores varía la probabilidad con la que se puede afirmar esa coincidencia. Cambiando de tema, acá tenemos otra de las aplicaciones, que es el de trazabilidad, asignación racial o trazabilidad racial. En este caso permite, como les decía hoy, certificar el origen de un producto o detectar un fraude. En nuestros países no es tan común, es más común en Europa, donde hay la certificación de origen, especialmente en los países mediterráneos, es muy fuerte, y cierto tipo de productos solamente pueden ser fabricados, ya sea usando un proceso en particular o utilizando materia prima de cierto origen, ¿sí? En particular, alguna raza, en el caso de los bovinos, por ejemplo, pues también se da en cabras, en ciertos vegetales, por ejemplo en vinos, con ciertos productos. Y eso le da un valor agregado muy alto. Además, hay ciertas razas que, por sus características particulares, tienen un valor en el mercado internacional muy alto. Por ejemplo, la raza
japonesa Wagyu o Japanese Black, ¿sí? Donde vale hasta 10 veces más que cualquier otro tipo de carne. Entonces uno puede certificar si esa carne proviene realmente de la raza que nosotros esperamos. Por ejemplo, acá tenemos un análisis de asignación racial hecho con microsatélites, donde tenemos a lo largo del eje, ¿sí? Del eje X, tenemos los animales de las diferentes razas, y con patrones de color, en este caso, está la probabilidad de ser asignada a un grupo o a otro. Por ejemplo, acá tenemos Brahman y Nelore. Se ve claramente que las razas de origen índico tienen una característica genética en particular. Esta Verde Angus, uno puede certificar si yo agarro una muestra al azar, ¿sí? Y compro, por ejemplo, en la Argentina existe la marca Angus Argentina y Angus Hereford, lo mismo pasa, por ejemplo, el Hereford Uruguay. Uno puede, si uno compra un producto y sospecha que ese producto, por la calidad que tiene, no puede ser de Angus, uno puede hacer la denuncia, o uno podría montar un sistema de certificación de trazabilidad para demostrar si esa muestra es Angus o no. Como se ve claramente acá, la mayoría de las razas tienen perfiles genéticos muy particulares que permiten su diferenciación. Por ejemplo, esta es, si no me acuerdo mal, esta es Angus, esta es Hereford. Acá tenemos Holstein, Limousin, Wagyu, y acá Brahman y Nelore. Y estas que se ven en el medio son razas chinas que no han tenido selección. Como se ve, no han tenido selección, no tienen un perfil homogéneo, como pasa generalmente en las razas que han seguido criterios o de las razas europeas o razas como el Nelore y el Brahman. Seguido procesos de selección para un fenotipo muy determinado. Y bueno, y para terminar les voy a mostrar algunos casos de, aunque Marcela dijo hablar seguro, pero no por ponerme demasiado, sobre algo de identificación de especie en casos forenses. Básicamente, cuando uno estudia, trata de identificar razas o identificar individuos, normalmente uno lo que busca es una región que sea muy variable entre los individuos de una especie. Cuando uno quiere hacer identificación de especie, busca una secuencia o una región del genoma que tenga unas características opuestas, que sea muy conservada dentro de la especie, pero que tenga diferencias entre especies, ¿sí? Para poder diferenciar una especie de la otra. Y otra cosa importante que ocurre tanto en esto como en la asignación racial es que uno tiene que determinar el grupo de especies o el grupo de razas problema. Es muy difícil a veces desarrollar un método que sea universal. Yo no puedo desarrollar un método que sirva para todas las especies de animales que existen en el planeta. Sería prácticamente imposible, ¿sí? O tendría que secuenciar todo, más allá de que existe el barcor, pero normalmente, especialmente cuando hay mezclas de muestras, o utilizo métodos indirectos. Y tampoco tiene mucho sentido poner en la problemática o en el desarrollo de la técnica una especie que nunca va a aparecer. Si yo estoy haciendo la identificación de especie para certificar composición de alimentos, si yo voy a certificar un queso y no hay muchas especies que puedan ser lecheras, entonces desarrollo un método que me permita diferenciar las especies que pueden ser lecheras. Y busco en el genoma regiones que sean diferentes, ¿sí? Que sean conservadas dentro de la especie, pero diferentes entre ellas. Hay una gama diferente de técnicas, más o menos sofisticadas para identificar especies, desde real time, alelo específico como en este caso, RFLP,
secuenciación directa, entre otras. Normalmente tenemos muestras, en este caso teníamos muestras de hemáticas, restos de sangre, en soportes, por ejemplo telas, cuchillos, donde la cantidad y calidad era muy baja y no podíamos hacer identificación individual. Entonces al fiscal le interesaba saber por lo menos si la sangre que había era humana o era bovina o bovina. Entonces a partir de estas muestras se extrae el ADN y se determina el origen de qué especie es este ADN y por lo tanto de qué especie es la sangre que estaba en la ropa y en el cuchillo. En nuestro caso, en este caso usamos un método basado en PCR RFLP, ¿sí? Y pusimos como referencia muestras conocidas para el desarrollo del método. Utilizamos, primero planteamos cuáles eran las especies que podían dar origen a esa sangre, ¿sí? En general los animales domésticos más comunes, vaca, oveja, cabra. Pusimos humanos, bueno, porque la sangre podía ser de origen humana, ya sea porque realmente era humana o por contaminaciones en el laboratorio, por los operarios. Y acá esquemáticamente se comparan los perfiles, que están comparados los perfiles de las dos muestras con los perfiles de las muestras de referencia. Como pueden ver, el perfil de la tela coincide con el perfil de la vaca, ¿sí? Esta muestra es de la provincia de Buenos Aires, lo cual es lógico porque lo que predomina en la provincia de Buenos Aires son vacas. En cambio, esta otra muestra, el perfil coincidía con la de oveja, y bueno, este cuchillo venía de la Patagonia. Por el contrario, predominan las ovejas. Este es otro caso donde el que hizo la denuncia era una persona alérgica a la leche de vaca, compró queso de oveja, supuestamente de oveja, y tuvo una seria reacción alérgica. Entonces eso denunció al comercio que le vendió el producto. ¿Sí? En este caso, básicamente razas lecheras hay 4 especies, perdón. En el estudio no incluimos búfalo, pero incluimos las 2 especies. Bueno, no incluimos búfalo, pero incluimos las 2 especies problema. El queso era vendido como leche de cabra, pero la sospecha era que estaba contaminada con leche de vaca. Entonces la hipótesis era que era realmente puro de cabra, puro de vaca o era mezcla. Nuevamente se trajo el ADN y se identificó el origen de ese ADN. Como en el caso anterior, se pusieron las muestras de referencia en el análisis y se obtuvo ese patrón. ¿Qué les parece? ¿Ese queso qué origen tenía? ¿Coincide con el patrón humano o no? Tampoco coincide con el patrón de oveja. Pero tiene un patrón que es justo una mezcla entre el de cabra y el de vaca. Es una práctica bastante común. La leche de cabra la producción de litros de leche de cabra es mucho menor y el costo de la leche de cabra a veces suele ser más caro. Es una forma de lograr mayores volúmenes de producción a menores costos es diluirlo con leche de vaca. El problema es que acá tenemos 2 problemas. Uno, de fraude económico y por otro lado un riesgo para la salud de las personas alérgicas. Bueno, acá es lo mismo
pero cómo se veía el gen. Tenemos el queso A, el queso B. Acá tenemos la oveja. Y la vaca. Ustedes se fijan, la vaca coincide con las dos bandas de la vaca y con las dos bandas de la oveja. Bueno, entonces, en conclusión, ese queso era, pues esos quesos estaban hechos con mezcla, y la evidencia apoyaba la actuación del fiscal. Este es otro caso de una morcilla, donde adentro de la morcilla había huesos, y el que compró la morcilla sospechaba que eran de rata. No le gustó mucho y hizo una denuncia. Trajimos el ADN tanto de la morcilla como del hueso, e hicimos la identificación. Eran huesitos muy chiquitos, con los cuales no se podían identificar morfológicamente. Bueno, se logró obtener ADN de todas esas muestras, tanto de la morcilla como del hueso.